Bueno, bienvenidas de nuevo a ¿qué es esto de la declaración anual del pensionista? En este vídeo lo que vamos a ver es qué es la declaración anual del pensionista y cómo podemos tramitarlo, ¿de acuerdo? Mi nombre es Tania, trabajo en el programa de acompañamiento de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Eh, Nada, explicaros antes de nada que el órgano responsable de tramitar esta declaración anual del pensionista es la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, que se encuentra situado en calle O'Donnell 50, en Madrid. Os dejo los teléfonos, la información de la consejería, la centralita, por si en algún momento surge cualquier tipo de duda o algún problema con esta declaración anual del pensionista, ¿de acuerdo? Es muy importante saber que esta declaración anual del pensionista la tenemos que entregar, es un documento, una declaración que tenemos que entregar en el primer trimestre del año, es decir, antes del 1 de abril de cada año, ¿de acuerdo? Si no presentamos esta declaración en un plazo de 3 años, se procederá a suspender, ¿de acuerdo? La administración procederá a cancelar la pensión. Entonces es muy importante que siempre devolvamos el documento que nos llega al domicilio en este primer trimestre. Si no nos llega este documento, el documento le podemos obtener a través de internet, que ahora os voy a dejar el link donde podéis acceder, y junto con esta solicitud que tenéis que conseguir o a través de internet, como os digo, o a través de alguna oficina del ciudadano, pues de manera presencial que hay en el municipio, es importante que adjuntéis el padrón colectivo y yo os recomiendo un pequeño escrito en el que ponga, en el que digáis que no habéis recibido esta pensión no contributiva y que por favor comprueben los datos de notificación para que el año que viene ya directamente la administración os envíe este documento al domicilio y no tengáis que ir a otros organismos a solicitarlo, ¿de acuerdo? Hay muchas dudas respecto a cómo cumplimentar esta declaración anual del pensionista. Pues bien, aunque ahora vamos a ver un modelo de cómo podemos cumplimentarla, os voy a dar 4 pequeños consejos a nivel global de la solicitud. En este caso, por ejemplo, no hay que declarar la propia pensión no contributiva que está percibiendo el pensionista, ¿de acuerdo? No, hay que declararla. Tampoco hay que declarar si no existe ninguna variación de la situación económica de ningún miembro de la unidad familiar. No hay que aportar ninguna documentación. Es decir, si no ha habido ninguna variación en el año anterior o se prevé variación en el año en curso, no tenemos que aportar nada. Únicamente recibir la carta y enviarla, devolverla de nuevo al organismo. Ya está. Y es muy importante que las cuantías que ponemos, que declaramos en esta solicitud, hay que hacerlas de manera anual, ¿vale? No podemos poner lo que cobramos al mes, sino el cómputo global, lo que cobramos al año. Y con el importe bruto, es decir, no lo que percibimos, sino el total de lo que estamos no percibiendo, pero sí por decirlo así, la empresa paga por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante este aspecto. No os preocupéis, que si hay algún dato que dudéis o hay algún importe, pues que más o menos tengáis alguna duda, no os preocupéis porque la administración lo va a consultar o a través de los documentos que si queréis aportar o se va a poner en contacto con el titular de la pensión a través de un correo postal o alguna llamada que os digan pues que tenéis que aportar algún documento para aclarar un poco estos datos, pero tranquilos porque normalmente la administración entiende los datos que normalmente soléis escribir. En este caso, cuando nosotros accedemos a este link que os he dejado en la presentación, accedemos
a la página web de la pensión no contributiva de Madrid, que en este caso es esta. ¿De acuerdo? Accederíamos a esta página de pensión no contributiva en la que os explican pensión no contributiva por invalidez, por jubilación, el complemento de pensión para el alquiler de la vivienda, un poco lo que hemos comentado en el vídeo que hay un poco más arriba en nuestra página web. Le damos a acceder, le damos a tramitar, que se encuentra a mano derecha, y cuando bajamos el cursor nos va a aparecer declaración anual del pensionista. Le damos a descargar y automáticamente se nos va a abrir un modelo de la declaración anual del pensionista. Este modelo es el que podemos imprimir, cumplimentar y presentar en las administraciones, en la oficina de ventanilla única o en registro. ¿De acuerdo? Este modelo es el mismo que nos van a enviar a casa. Es verdad que el que nos envían a casa lleva un código de barras y los datos del interesado están cumplimentados. No obstante, no pasa nada por escribir de nuevo pues, nuestros DNIs, nuestro DNI, nuestro apellido, nuestro nombre y, muy importante, en el apartado punto 3, escribir que desea ser notificado por correo certificado, escribir nuestros datos fiscales para que ellos puedan comprobar y enviarnos el año que viene bien esta notificación. Y ahora el apartado punto 4 y el punto 5, que son pues los que más controversia dan a la hora de cumplimentar esta declaración anual del pensionista. En este caso hay que prestar mucha atención que en el apartado 4 nos piden los datos económicos referidos al año anterior, ¿de acuerdo? Es decir, tanto del pensionista como de los miembros de la unidad económica de convivencia, que recordemos son los miembros hasta segundo grado, es de consanguinidad, es decir, cónyuge, hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos y esposos. Todos ellos con los que conviva, ¿de acuerdo? En este caso, en el apartado número 4, lo que habría que escribir es si el pensionista recibe alguna renta del trabajo o prestación o pensión en el año anterior, habría que escribir el concepto. Recordar, no hay que escribir la pensión no contributiva que se percibe. Así que normalmente ningún pensionista va a cumplimentar este apartado porque es muy poco habitual que un pensionista no contributivo realice o reciba alguna otra prestación o renta. En cambio, para los miembros de la unidad económica de convivencia, si ha existido, recuerdo, en este apartado hay que escribirlo del año anterior. Si ha recibido algún ingreso, sea de rentas de trabajo, de prestación o alguna renta del capital, hay que dejarlo reflejado, ¿de acuerdo? Poner cuál es el miembro de la unidad de convivencia que lo ha percibido, junto con su DNI, el parentesco con el pensionista y el concepto. Imaginamos que es una prestación de subsidio por desempleo, pues ponemos subsidio por desempleo y ponemos la cuantía anual, como he explicado antes, y el importe bruto. Yo os aconsejo que cualquier ingreso que hayáis percibido tanto en el año anterior como en el año en curso, que lo preveáis con tiempo, siempre aportéis ese documento, aunque no te lo solicitan, pero lo aportéis para que a la administración le quede claro todo el concepto, la cuantía y el valor que habéis percibido. Sobre todo para que sepan la duración y la cuantía, ¿de acuerdo? Esto, el apartado 4, como explico, es del año anterior. En cambio, el apartado 5, que es igual que el apartado 4, pero hay que poner los datos del año en curso. ¿Qué significa esto? Que si prevemos que va a haber un cambio o una modificación o un ingreso familiar durante el año en curso, es decir, de enero hasta diciembre, lo tenemos que dejar reflejado. Me diréis, pero ¿cómo voy a saber yo si me sale un trabajo pues en octubre?
no os preocupéis, porque para eso es lo que dijimos en anteriores vídeos. Hay que hacer un escrito, si ya hemos presentado la declaración anual del pensionista en el primer trimestre y nos sale un trabajo en octubre, lo que tenemos que hacer en octubre es hacer un escrito en el que digamos que va a haber una variación, en el que demostremos tanto la cuantía como la duración de esta variación y enviarlo a la administración. Un escrito simple, ¿de acuerdo? O sea, yo, Juan, con DNI, pensionista perceptor de la pensión no contributiva de jubilación, declaro e informo que mi hijo Juan va a acceder a un trabajo y que va a ser durante el mes de octubre hasta septiembre. Adjunto para justificar esta modificación el documento del contrato y de la nómina, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, habría que anotarlo aquí y ya está, no habría que añadir nada más. Lo que os digo, si sabéis que va a haber alguna modificación, si no, no pasa nada. Cuando venga esa modificación en el año en curso, después de presentar esta declaración anual, presentamos este escrito, ¿de acuerdo? En el apartado 6 únicamente tenemos que informar si somos beneficiarios de prestación familiar por hijo a cargo, si tenemos solicitada la prestación familiar por hijo a cargo y nuestro número de afiliación de la Seguridad Social, que en este caso lo podemos obtener en la tarjeta sanitaria. Si no sabemos dónde lo podemos encontrar en la tarjeta sanitaria, lo podemos encontrar en cualquier documento que tengamos referente a la Seguridad Social. Habría que adjuntar a esta solicitud el padrón colectivo o certificado de convivencia. Y me preguntaréis, ¿y qué pasa si yo convivo con unas personas que no pertenecen a mi unidad familiar económica? Es decir, que no son mi familia. No pasa nada, solicitáis este padrón y de igual manera adjuntáis una declaración jurada, un escrito, en el que digáis que no tenéis relación con ningún conviviente de la vivienda. Tendríais que firmar este documento y en un principio presentarlo. Ahora os explico los canales a los que habría que presentarlo. El siguiente documento es la información sobre los datos personales y en un principio nada más. Eso sería todo. Cuando ya tengamos toda la documentación y la declaración anual del pensionista cumplimentada, deberíamos presentarlo a través de uno de estos canales. Cuando tengáis esta solicitud ya cumplimentada, ya firmada, con todos los documentos que, si en vuestro caso se necesita adjuntar documentos, podéis presentarlo o a través de internet, a través de algún certificado electrónico reconocido por la Comunidad de Madrid o a través de una vía de las presenciales, que en este caso son el registro auxiliar de la Comunidad de Madrid o alguna de las oficinas de ventanilla única. Siempre hay que solicitar cita previa para presentar estas solicitudes, ¿de acuerdo? También tenéis otra alternativa presencial, que es acudir a la oficina de correo postal y enviarlo a la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, al Departamento de Pensiones No Contributivas, ¿de acuerdo? Eso sería todo.